Mi padre murió y nos desheredó a todos, pero no a su perro. Ahora mi hermano controla millones en nombre de un labrador, y descubrí pruebas que podrían mandarlo directo a prisión. Cuando entré en el despacho del abogado, el aire olía a café viejo y polvo acumulado en las cortinas pesadas. Afuera llovía, pero adentro el silencio pesaba más que el clima. Éramos 5 personas, mi hermana Clara, mi hermano menor Javier, la viuda más reciente de mi padre, que en paz descanse, si es que merece paz, el abogado, y yo. Nadie hablaba. Todos esperábamos ese momento en el que un hombre con traje negro y voz seca nos leería el futuro. Mi padre había muerto hacía apenas 2 semanas. No lloré en el funeral. No porque no doliera, sino porque esa relación hacía años que estaba muerta. Pero quedaba una parte de mí, pequeña, ingenua, que pensaba que, a pesar de todo, tal vez nos dejaría algo. Alguna señal de que, aunque nunca fuimos suficientes en vida, al menos en muerte podríamos recibir un poco de justicia. El abogado comenzó a leer. Las primeras frases eran frías, como escritas por un desconocido. Yo, Alejandro Méndez, en pleno uso de mis facultades. Bla, bla, bla. Y luego, la bomba. Lego todos mis bienes, propiedades, cuentas bancarias y activos a mi perro Max, bajo la tutela de... El abogado hizo una pausa, miró el papel, y continuó, mi hijo Javier. No entendí. Creí que había escuchado mal. Miré a Clara. Ella tenía los ojos abiertos como platos. La viuda sonrió. ¿Y Javier? Javier sonrió también, pero con esa media sonrisa que siempre significaba te gané otra vez. ¿Perdón? Dije, interrumpiendo al abogado. Está claramente especificado aquí, respondió, sin mirarme. Su padre dejó todo a su perro, Max. El tutor legal de ese animal será Javier Méndez, quien administrará la herencia en su beneficio. No era una broma. No había cámaras escondidas. Estaba ahí, escrito, firmado y sellado. Todo lo que mi padre había construido, todo lo que mi madre soportó mientras él se enriquecía, ahora pertenecía a un labrador dorado de 6 años. Sentí un calor subir por el cuello. La habitación giraba. Clara murmuró algo sobre esto es una locura. Yo no podía ni hablar. Porque lo peor no era que nos hubiera desheredado. Lo peor era el mensaje detrás de esa decisión, ustedes no valen ni un perro. Mi mente comenzó a correr en 1000 direcciones. ¿Por qué? ¿Qué hicimos para merecer esto? Y entonces recordé las últimas visitas al hospital. Las veces que quise verlo y Javier me decía, está cansado, no quiere recibirte. Las veces que él entraba solo a la habitación, cerraba la puerta y salía con esa misma sonrisa. Pero me obligué a tragar la rabia. Por ahora. El abogado terminó de leer las cláusulas. La casa familiar, las cuentas millonarias, los terrenos, todo a nombre de Max, custodiado por Javier. Incluso dejó instrucciones para que el perro comiera mejor que cualquiera de nosotros, dieta especial, veterinario de lujo, paseos diarios. Clara explotó. Esto es una humillación. Es la voluntad de su padre, respondió el abogado, como si fuera una máquina. La voluntad de mi padre, dije en voz baja, sintiendo que el corazón me golpeaba el pecho. Claro. No aguanté más. Me levanté y salí del despacho. Afuera, la lluvia me empapó en segundos, pero no me importó. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. En mi cabeza, las imágenes del pasado se mezclaban como un rompecabezas sin sentido, mi padre gritando, mi madre llorando, Javier recibiendo regalos mientras yo recibía críticas. Y ahora, incluso muerto, seguía castigándonos. Pero algo no encajaba. Mi padre era cruel, sí, pero también era desconfiado. No dejaba que nadie manejara su dinero, ni siquiera nosotros. ¿Por qué iba a poner todo a nombre de un perro, sabiendo que eso ponía a Javier como administrador absoluto? Era demasiado absurdo, incluso para él. Esa noche, no pude dormir. Revisé una y otra vez en mi mente lo que había pasado. Recordé que, cuando murió, Javier fue el único que tuvo acceso inmediato a sus cosas. También fue el único que estuvo con él sus últimos días, mientras los demás recibíamos actualizaciones filtradas. Al día siguiente, decidí volver al despacho del abogado. Quería una copia del testamento, leer cada palabra, cada detalle. Me la entregó sin resistencia. Lo revisé ahí mismo, página por página. Y entonces lo vi. En la última página, junto a la firma de mi padre, había una fecha, 3 días antes de que muriera. El problema era que, para ese día, mi padre ya estaba inconsciente, conectado a máquinas, sin poder hablar ni mover las manos. Sentí un escalofrío.
Miré la firma. Sí, era parecida, pero algo estaba raro. Las letras menos firmes, el trazo tembloroso, como si alguien hubiera intentado imitarla. La pregunta que me quemaba por dentro ya no era por qué nos desheredó. Era quien realmente escribió ese testamento. Decidí llamar a Clara. Cuando le conté, su reacción fue inmediata. «¿Estás diciendo que Javier?» «No estoy diciendo nada», la interrumpí. «Pero voy a averiguarlo». Guardé la copia del testamento en una carpeta y la llevé conmigo. No quería que desapareciera misteriosamente. Esa tarde, fui al hospital donde murió mi padre. Pregunté por la enfermera que lo cuidó sus últimos días. Una mujer de unos 50 años, ojerosa y con el cabello recogido, me atendió en la cafetería. Le expliqué que solo quería entender cómo fueron sus últimos días. Ella dudó, miró a los lados, y finalmente dijo. Su padre era un hombre difícil. Pero, hubo algo extraño. ¿Qué? Pregunté, inclinándome hacia ella. Su hermano venía casi todos los días, siempre solo. Traía papeles para firmar. Yo le decía que su padre estaba muy débil, que no entendía bien, pero él insistía. Y, creo que una vez, bajó la voz, lo vi guiarle la mano para firmar. Sentí que el estómago se me revolvía. Quería levantarme y salir corriendo a confrontar a Javier. Pero me contuve. Necesitaba pruebas, no solo sospechas. La enfermera me miró con un peso en los ojos, como si hubiera cargado ese secreto demasiado tiempo. No debería decirle esto, pero, sacó algo de su bolso. Un pequeño pendrive plateado. Su padre quería que usted lo tuviera. Me pidió que se lo entregara, pero yo no tuve el valor hasta ahora. Mis manos temblaron al tomarlo. ¿Qué hay aquí? Pregunté. No lo sé. Solo me dijo, cuando yo no esté, esto le dirá la verdad. Guardé el pendrive en el bolsillo, sintiendo que pesaba más que una piedra. Algo dentro de mí me gritaba que lo que había ahí podía cambiarlo todo, o destruirnos por completo. Pero una cosa era segura, el testamento que nos enterró vivos tal vez no era la última palabra de mi padre. Y lo que estaba a punto de descubrir, podía ser mucho peor que la herencia de un perro. Esa noche, el pendrive no salió de mi bolsillo. Ni cuando me duché, ni cuando me metí en la cama. Sentía que si lo dejaba en cualquier otro lugar, Javier aparecería como un fantasma y lo robaría. Dormí mal, con sueños extraños, mi padre, sentado en su sillón, acariciando a Max mientras yo gritaba detrás de un vidrio que no me dejaba pasar. Y Javier, sentado al lado, riéndose. A la mañana siguiente, decidí que antes de abrir ese pendrive, tenía que mirar a Javier a la cara. Quería ver si podía detectar en sus gestos alguna señal de culpa. No tuve que buscarlo. Él me llamó. Tenemos que hablar, dijo, sin siquiera saludar. ¿Sobre qué? Pregunté, fingiendo indiferencia. Sobre el testamento. Y sobre cómo vas a manejar la situación. Nos encontramos en la casa que ahora, legalmente, pertenecía a Max, es decir, a él. La casa de mi infancia. Entrar ahí fue como caminar dentro de una herida abierta. Todo olía igual, el cuero de los sillones, el perfume amaderado que mi padre usaba, hasta el sonido del reloj de pared. Javier estaba distinto. Más seguro, más, dueño de sí. Vestía caro, hablaba despacio, como si saboreara cada palabra. Y Max, el perro, estaba a su lado, como un guardián real. Mira, empezó, yo sé que todo esto fue una sorpresa para ti y para Clara. Pero papá tomó su decisión. Y tienes que respetarla. ¿Respetarla? Dije, apretando los dientes. ¿Dejar que mi propio hermano administre la herencia mientras yo, ¿a qué? ¿Mendigo migajas? No son migajas. Si necesitas algo, puedo ayudarte. ¿Ayudarme con lo que era mío? Lo interrumpí. Javier sonrió, esa maldita sonrisa de siempre. El problema contigo es que nunca supiste ganarte su confianza. Yo sí. Por eso me eligió. Me eligió. Esas dos palabras se clavaron en mi cabeza como cuchillos. Le pregunté directamente. ¿Qué firmó papá en sus últimos días? Javier se encogió de hombros. Documentos legales. Cambios que él quiso hacer. Estaba inconsciente. Eso lo dices tú. Hubo un silencio pesado. Y entonces lo soltó, como si fuera una amenaza disfrazada. No empieces algo que no puedas terminar. Eso me confirmó que algo ocultaba. Y que no se trataba solo de la herencia. Cuando salí de la casa, revisé mi celular.
Tenía un mensaje de un número desconocido, sé lo que tu hermano hizo. Hablemos. Adjuntaba una foto, un recibo con la firma de mi padre, y la fecha en que ya estaba en coma. Era el mismo documento que había visto en la copia del testamento, pero este tenía otra cosa, un logo de una notaría local. Decidí ir directamente a esa notaría. Una mujer joven me atendió y revisó en el sistema. Después de unos minutos, regresó con una carpeta. Dentro estaba el registro de ese documento, firmado en presencia de Javier, no del notario. La funcionaria me miró con incomodidad. Esto es irregular, dijo. El notario titular no estaba ese día. Fue su asistente quien firmó, pero, todo se siente forzado. Salí de ahí con el corazón latiendo como un tambor. Volví a casa y, por fin, conecté el pendrive en mi computadora. Había varios archivos. El primero era un vídeo. Mi padre, sentado en su cama de hospital, con la bata abierta y la mirada cansada. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy. No confíes en lo que diga Javier. El vídeo se cortó de golpe. Archivo corrupto. Intenté abrir otro. Esta vez, se veía a Javier de pie junto a la cama, poniendo un documento sobre las piernas de mi padre y guiando su mano con un bolígrafo. Mi padre intentaba hablar, pero su voz era apenas un susurro. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Pero el último archivo era el más extraño. Una grabación de voz, apenas 20 segundos. Si quieres la verdad, busca en la caja fuerte del garaje. No dijo qué caja fuerte, ni qué garaje. Pero yo sabía perfectamente a cuál se refería. El garaje de la casa familiar, ese que ahora estaba en manos de Javier. Cerré la computadora. El pulso me temblaba. Sabía que entrar ahí no iba a ser fácil. Sabía que Javier me vigilaría. Pero si mi padre se había tomado la molestia de dejarme esa pista, era porque lo que había ahí podía cambiarlo todo. Y entonces pensé en algo, si lo que encontrara demostraba que Javier falsificó el testamento, él no solo perdería la herencia, podría ir a prisión. Lo que no sabía en ese momento era que el garaje no solo escondía documentos, también escondía secretos que podían arruinar más de un apellido. Desde el momento en que escuché esa grabación, la idea de la caja fuerte me quemaba en la cabeza. No podía pensar en otra cosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi padre, con esa mirada cansada, susurrando que buscara ahí. Como si me estuviera llamando desde la tumba para revelarme algo que Javier quería ocultar. Pero entrar al garaje de la casa familiar era casi imposible. Javier vivía ahí ahora, y después de nuestra última conversación sabía que me vigilaba. Si intentaba entrar por la fuerza, sería yo el que terminaría en problemas. Necesitaba un plan. Mientras pensaba en cómo hacerlo, mi mente volvía una y otra vez al vídeo. Esa imagen de Javier guiando la mano de mi padre, era como una puñalada constante. No podía sacarla de mi cabeza. Y cuanto más la recordaba, más me convencía, ese testamento era falso. Lo primero que hice fue volver a la enfermera. Ella era la única que había presenciado algo raro en esos días finales. Me recibió en un café discreto, con la misma mirada nerviosa de antes. Señora, necesito que sea honesta, le dije, con voz firme. ¿Vio a mi hermano obligar a mi padre a firmar documentos? Ella respiró hondo. No puedo afirmarlo al 100%, pero lo que vi no fue voluntario. Su padre no entendía que estaba firmando. Me contó que Javier siempre pedía que saliera de la habitación en esos momentos. Y que, una vez, escuchó a mi padre decir entre dientes, esto no está bien. Eso fue suficiente para mí. No era solo sospecha, era abuso. Cuando estaba a punto de irme, la enfermera sacó una carpeta de su bolso. Encontré esto al limpiar la habitación después de su muerte, dijo, mirándome como si me pasara dinamita. No sé qué significa, pero es suyo. Dentro había un recibo de transferencia bancaria. Casi $100.000, movidos desde una cuenta desconocida, a nombre de Javier. La fecha, una semana antes de la muerte de mi padre. Mi corazón se aceleró. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Y por qué justo en ese momento? Lo guardé como si fuera oro. Cada pieza empezaba a encajar, Javier había manipulado, había movido dinero, y ahora se había quedado con todo bajo el pretexto del perro. Pero aún faltaba la prueba final, la caja fuerte. Esa noche, manejé hasta la casa. No entré. Me quedé en el auto, observando desde la oscuridad. Vi luces encendidas en el salón, la silueta de Javier caminando con un whisky en la mano. Y a Max, el perro, acostado en la alfombra. Me dolió verlo. Ese animal era inocente en todo esto.
No tenía la culpa de que mi padre lo usara como excusa, ni de que Javier lo convirtiera en símbolo de su poder. Me quedé ahí horas, hasta que las luces se apagaron. Y entonces, por un instante, pensé en entrar. Tenía la llave vieja del garaje. La mano me temblaba en el bolsillo. Pero no lo hice. Porque recordé la voz de mi padre en la grabación: busca en la caja fuerte. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Javier ya sabía que yo intentaría entrar? Me contuve. Volví a casa con una sola idea: necesitaba a alguien que confirmara si la firma del testamento era real o no. Llevé la copia a un perito calígrafo. El hombre, serio, con gafas gruesas, revisó cada trazo bajo una lupa. La firma se parece, pero hay diferencias. El trazo es más lento, más inseguro. Como si alguien la hubiera imitado. Sentí que me faltaba el aire. ¿Puede certificarlo? Necesito muestras originales de la misma época. Pero, en mi opinión, esto no lo firmó su padre en plenas facultades. Ahí lo tuve claro: Javier no solo manipuló, falsificó. Y, como si el universo confirmara mis sospechas, al salir de la oficina del perito recibí otro mensaje del mismo número desconocido: si quieres pruebas de verdad, revisa el garaje antes de que sea tarde. Era como si alguien en las sombras estuviera empujándome hacia allí. Esa noche decidí hacerlo. Preparé todo: guantes, linterna, la llave vieja. Mi corazón latía como un tambor de guerra. A medianoche, llegué a la casa. Todo estaba oscuro. Max ladró una vez, pero se calmó rápido al reconocerme. Abrí la puerta del garaje despacio, rezando para que no chirriara. El olor a aceite, madera y polvo me golpeó en la cara. Todo estaba exactamente como lo recordaba: las herramientas colgadas, las cajas viejas de Navidad, el coche cubierto con una lona. Y ahí, en la esquina, la caja fuerte. Pequeña, metálica, con un candado que conocía demasiado bien. Me acerqué, el pulso temblando. Introduje la combinación que mi padre usaba siempre: su fecha de nacimiento. La caja se abrió con un clic. Dentro había sobres, documentos, fotos, y un cuaderno de tapa dura. Tomé el cuaderno primero. En la primera página, con la letra firme de mi padre, decía: si alguien encuentra esto, significa que ya no confío en nadie. Sentí que me faltaba el aire. Pasé las páginas rápido. Había notas sobre cuentas secretas, nombres de personas que no conocía, y frases cortas como: Javier sabe demasiado o Clara nunca debe enterarse. El corazón me golpeaba en el pecho. No entendía todo, pero algo era claro: mi padre guardaba secretos enormes, y Javier estaba metido en ellos hasta el cuello. Y justo cuando iba a sacar las demás carpetas, escuché un ruido. La voz de Javier. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Me giré, con el cuaderno en la mano. Javier estaba en la puerta del garaje, con el rostro descompuesto entre furia y miedo. Y entendí, en ese segundo, que lo que había encontrado podía destruirlo por completo. Pero también podía destruirme a mí. El instante en que vi a Javier parado en la puerta del garaje, con la cara desfigurada por la rabia, entendí que había cruzado una línea de la que ya no había vuelta atrás. Él sabía que yo había encontrado algo. Y yo sabía que estaba dispuesto a todo con tal de callarme. ¿Qué haces aquí?, repitió, su voz casi un gruñido. Levanté el cuaderno como un arma. Leyendo lo que papá realmente pensaba de ti. Por un segundo vi cómo se le tensaba la mandíbula. Avanzó hacia mí, pero di un paso atrás y metí el cuaderno en mi mochila. Si me tocas, esto sale mañana mismo en todas partes. Se detuvo. Sus ojos brillaban con odio, pero también con miedo. No sabes con qué estás jugando, me dijo, casi escupiendo las palabras. Ese cuaderno no es lo que piensas. Es suficiente, le respondí. Suficiente para demostrar que el testamento es una farsa. Nos miramos como dos enemigos mortales. Y entonces lo entendí: mi hermano no era solo un oportunista, era un traidor. Un depredador que había usado la debilidad de mi padre para robarlo todo. Esa noche escapé de la casa con la mochila apretada contra mi pecho. Conducía con las manos temblorosas, convencido de que Javier me seguía. Cada faro detrás de mí en la carretera me parecía sospechoso. Al llegar a casa, cerré todas las puertas y ventanas, y entonces me lancé sobre la computadora. Necesitaba revisar los demás archivos del pendrive. Y lo que encontré me heló la sangre. Otro vídeo. Esta vez, mi padre miraba directo a la cámara, con una seriedad que pocas veces vi en él. Si estás viendo esto, es porque Javier ya me quitó todo. No confíes en él. No confíes en nadie. Yo cometí errores, demasiados.
Pero no merecía esto. Mi corazón latía con violencia. Seguí viendo. He dejado cosas en la caja fuerte del garaje. No las destruyas, porque algún día pueden salvarte. Lo que Javier quiere, no es solo el dinero. El vídeo se interrumpió con un corte brusco. Como si alguien lo hubiera detenido a propósito. Abrí otro archivo. Esta vez, la cámara estaba colocada en la esquina de la habitación del hospital. Se veía a mi padre intentando rechazar un documento, con la voz quebrada. No, no quiero firmar esto. Y entonces apareció Javier, sujetándole la mano con fuerza y obligándolo a deslizar la pluma sobre el papel. Sentí que la bilis me subía a la garganta. Quise golpear la pantalla, romper todo, gritar hasta quedarme sin aire. Porque en ese momento ya no era una sospecha. Era un hecho. Javier había manipulado a mi padre, lo había obligado, lo había convertido en un títere. Y todo para quedarse con lo que no le pertenecía. El último archivo era un audio. Apenas unos segundos. La voz de mi padre, débil pero clara. Si estás escuchando esto, busca en la caja fuerte del garaje. No confíes en Javier. Él sabe lo que hice. Y si se entera que lo sabes tú, estás muerto. El silencio después de esas palabras fue tan pesado que me costaba respirar. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla como si me hubiera convertido en piedra. No entendía todo, pero había algo que mi padre y Javier compartían. Algo más oscuro que la herencia. Algo que podía costarme la vida. Me levanté y fui directo a la mochila. Saqué el cuaderno. Pasé páginas y páginas hasta que me topé con un nombre que nunca había visto, Martín Salazar. Al lado, un número de cuenta y la palabra intocable. Seguí leyendo. Había más nombres, más cifras, más frases escritas a toda prisa, dinero sucio, amenaza, Javier involucrado. Era como descubrir que mi padre no solo había sido cruel, también había estado metido en algo peligroso. Y si Javier sabía de esos negocios, entonces la herencia no era el premio. Era la tapadera. Me dejé caer en la silla, sudando, con la garganta seca. Lo que tenía en mis manos podía destruir a mi hermano. Sí. Pero también podía arrastrarme a mí, a Clara, a cualquiera que se cruzara en este juego. Esa noche no dormí. Solo escuchaba la frase de mi padre en el audio: si se entera que lo sabes tú, estás muerto. Y aunque quería convencerme de que era paranoia de un hombre enfermo, algo me decía que no estaba exagerando. Porque al amanecer, cuando abrí mi celular, tenía un nuevo mensaje anónimo. El cuaderno no es lo único. Tu hermano sabe que lo tienes. Y vendrá por ti. El mensaje anónimo me dejó paralizado. Tu hermano vendrá por ti. Sentí como si alguien me estuviera vigilando desde la oscuridad. Revisé las ventanas, la puerta, incluso debajo de la cama. La paranoia ya no era paranoia, era supervivencia. Pero no podía detenerme. Tenía el cuaderno, tenía los vídeos, tenía las sospechas. Y aún así, faltaba lo más importante, las demás carpetas que encontré en la caja fuerte antes de que Javier me descubriera. Esa tarde, respiré hondo, agarré las llaves y volví a la casa familiar. No iba a esperar a que Javier me matara a medias verdades. Necesitaba entrar de nuevo y llevarme todo. El garaje estaba igual, oscuro y húmedo, con ese olor a metal oxidado y madera vieja. Mis manos temblaban mientras abría la caja fuerte otra vez. Adentro, además del cuaderno, había sobresellados, fotos antiguas y una carpeta gruesa con la palabra confidencial escrita en tinta roja. La abrí con el corazón golpeando mi pecho. Eran extractos bancarios, pero no de cuentas normales. Eran transferencias internacionales, cifras millonarias movidas a paraísos fiscales. Y lo más impactante, muchas de esas transferencias estaban firmadas no solo por mi padre, también por Javier. Hijo de puta, murmuré entre dientes. Entre los papeles había una carta dirigida a mí. El sobre llevaba mi nombre, escrito con la caligrafía de mi padre. Mis manos sudaban cuando lo abrí. Sé que me odias. Y tienes razones. No fui un buen padre. Pero tampoco fui un hombre limpio. Lo que construí no siempre fue legal. Y Javier lo sabe. Se metió demasiado. Si heredan ustedes, todo sale a la luz. Si hereda el perro, él controla el secreto. Es su castigo, y tu protección. Me quedé helado. ¿Protección? ¿De qué? ¿De quién? Volví a leer la carta una y otra vez, sin entender. Mi padre había dejado todo al perro, no por cariño, sino porque era un escudo. Un truco legal para esconder el dinero sucio,
para que quedara en manos de Javier, que ya estaba metido hasta el cuello. Era brillante y retorcido al mismo tiempo. Y de pronto entendí, la herencia no era una humillación, era una trampa. Y yo había caído de lleno en ella. No tuve tiempo de procesarlo porque, de pronto, escuché un golpe seco detrás de mí. Giré de inmediato. Javier estaba parado en la entrada del garaje. Sus ojos se clavaron en la carpeta que yo sostenía. Su respiración era rápida, sus manos apretadas en puños. Eso, dijo con voz baja y peligrosa, me pertenece. El silencio fue insoportable. El aire olía a gasolina y tensión. Yo apreté los papeles contra mi pecho. Esto pertenece a la verdad. Javier avanzó un paso, y su voz se quebró entre furia y desesperación. No tienes idea de lo que estás haciendo. Ese dinero no es solo de papá. Hay gente detrás de esto. Gente que no dudará en matarnos si lo sacas a la luz. Mi piel se erizó. Por primera vez vi miedo real en los ojos de Javier. No el miedo de perder dinero, sino de perder la vida. Me quedé congelado, sin saber si creerle o no. Pero antes de que pudiera responder, él lanzó un último aviso. Si hablas, no solo me destruyes a mí, nos destruyes a todos. El eco de esas palabras retumbó en el garaje, mezclado con mi propia respiración entrecortada. En ese momento, entendí que tenía una decisión que tomar, callar y dejar que Javier siguiera con la farsa, o exponerlo y arriesgarme a desatar algo mucho más grande de lo que podía controlar. Y mientras lo miraba a los ojos, sosteniendo esos documentos como si fueran dinamita, supe que cualquiera de las dos opciones podía ser mi sentencia. Pero lo que no sabía aún, era que ya había alguien más moviendo los hilos, esperando que yo diera el siguiente paso. Javier seguía frente a mí, respirando con la rabia atorada en los dientes. Yo sostenía los documentos como si fueran mi último escudo, y en ese instante entendí que ya no éramos hermanos. Éramos enemigos. Él dio un paso más hacia mí. Dámelos. Su voz era baja, pero cargada de veneno. No, le respondí, y sentí cómo me temblaba la voz. Esto no se queda aquí. El silencio se volvió insoportable. Podía escuchar el tic-tac del reloj viejo en el garaje, y cada segundo me sonaba como una cuenta regresiva hacia el desastre. De pronto, Javier se lanzó hacia mí. El forcejeo fue brutal, caímos al suelo, los papeles volaron por el aire. Sentí sus manos apretando mi cuello, mientras gritaba. No entiendes nada. Nos van a matar a los dos. Con un esfuerzo desesperado, logré empujarlo y rodar hacia un lado. Mis manos alcanzaron el celular en el bolsillo. Sin pensar, apreté grabar. Todo lo que decía Javier quedaría registrado. El forcejeo terminó cuando escuchamos un ladrido fuerte. Max, el perro, estaba parado en la puerta del garaje, gruñendo con los dientes descubiertos. Ese animal que había heredado todo, parecía entender que algo estaba mal. Javier se congeló, respirando con dificultad. Yo aproveché y recogí los papeles. Se acabó, le dije. Si me vuelves a tocar, esto se va directo a la policía. Lo dejé ahí, derrotado, con la cara roja y los ojos llenos de un odio que jamás había visto. Esa noche, mientras volvía a casa con los documentos, pensé en lo que Javier había dicho, nos van a matar a los dos. No sonaba a amenaza, sonaba a advertencia. Había alguien más en la sombra. Y entendí que no podía quedarme callado. A la mañana siguiente, recopilé todo, los vídeos del pendrive, el cuaderno, las transferencias, y la grabación del garaje. Con manos temblorosas, los envié a un periodista de investigación que conocía por un amigo. También a la policía. Y por si acaso, a Clara. Esa fue mi última jugada. El último movimiento en un tablero que ya me había desgastado hasta el alma. Los días siguientes fueron un torbellino. El caso explotó en los medios, hijo falsifica testamento para quedarse con herencia millonaria. Familia envuelta en cuentas offshore y lavado de dinero. La policía llegó a la casa. Javier fue arrestado entre gritos, con las cámaras grabando cada segundo. Vi la transmisión por televisión. Su rostro estaba desencajado, no por vergüenza, sino por miedo. Ese miedo a los nombres y cuentas que aparecían en los documentos. Porque al final, lo que descubrí no fue solo la traición de un hermano. Fue la verdad de un padre que había construido su fortuna con sangre y sombras. Y Javier, simplemente había seguido sus pasos. ¿Y yo? Yo terminé siendo el que sacó todo a la luz. La justicia, en un giro que casi parecía una broma cósmica, me concedió la tutela de Max, el perro. Con él venía lo poco que quedaba de la herencia legal. El resto fue embargado, investigado, confiscado. A veces lo miro dormir,
tranquilo, sin saber que fue el centro de una guerra sucia. Un animal inocente cargando con el peso de la codicia humana. No heredé una fortuna. No heredé amor. Lo único que heredé fue la certeza de que mi familia estaba podrida hasta los huesos. Y, sin embargo, mientras Max descansa a mis pies, pienso en mi padre. En esa carta que me dejó. Y me repito una y otra vez. Si lo que buscabas era protección, viejo, tarde llegaste. Porque lo único que me dejaste fue esta maldita verdad.